Auspicia este programa Banco Provincia. Auspicia este programa Banco Provincia. Muy buenas noches y qué placer saludarlos en el último programa del 2016. Sí, señores, por fin termina este 2016, pero el equipo Bulat aquí presente dando la despedida y tratando de anticipar algo del 2017. Amigo Santiago, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos, Claudio? Por suerte. La verdad que trajimos, para hacer el último programa del año, un programón. Vamos a cambiar un poco la estructura de lo que venimos haciendo siempre e invitamos a 3 economistas. Me has acordado un poco de lo que fue el año pasado. Tal cual. Sé si recordarás el último programa. Te diría que ya forman parte del equipo Bulat, los Exactamente, repetimos también 2 de ellos. Y nos van a estar acompañando para hacer un análisis de todo lo que ha sido este primer año de gobierno, todas las expectativas de lo que se esperaba para este año, todo lo que ha sucedido finalmente y hacia dónde vamos ahora, ¿no? Este cuestionado segundo semestre también, cuestionado los datos, por suerte con instituciones más claras, con reglas de juego un poco más claras, con la oposición también pisando fuerte. Una Argentina, la verdad, convulsionada, con mucho para hablar, con mucho para analizar, pero sobre todo queremos, como siempre hacemos en El Inversor, tratar de alcanzar un punto más estructural, hablar un poquito más de cómo podemos llegar a alcanzar, no tanto de ahora, no tanto de pensar en el ahora, en el corto plazo, que es uno de los grandes problemas de la Argentina, sino empezar a pensar un poco en el largo plazo. Estamos hablando mucho, se habló estas semanas pasadas, de todo lo que fue ganancias. Quizás hay que hacer una reforma impositiva muchísimo más grande, no pensarlo tanto en puntualmente, exactamente, no puntualmente en el corto plazo. Venimos hablando también del déficit fiscal, que lo hablamos en muchos programas, porque justamente es algo que necesitamos financiarlo, sea de la forma que sea, hay que hacerlo. Y en Argentina, en términos de PIB, comentábamos el programa pasado también, que aumentó muchísimo, lo cual está haciendo que casi el 50% sea gasto público del total del PIB. Con lo cual seguiremos estos datos de cerca y analizaremos cómo podemos seguir de aquí en adelante y reestructurar nuestra Argentina. Muy bien, Santiago, y ya está el desafío planteado entonces. Vamos a tratar de mirar estructuralmente el 2017. Creo, confío y espero que a ustedes les guste, trajimos 3 invitados de lujo para hacerlo, elegidos claramente a dedo por la producción. Pero déjeme antes anticiparle 2 cositas. Primero, hay algo que aprendimos en los últimos años. Ahora, mira, te hablo como persona más grande, mucho más grande, a un futuro nuevo economista, porque en 2016 ya vas a ser, 2017 ya vas a ser economista. Hay algo que aprendí y que quiero plantearlo hoy. Lo urgente, lo necesario y lo transitorio no sirve. En 1931 creo que se aplicó, trajimos un especialista hoy que me va a ayudar con esto, había un impuesto a la renta y se cambió por 90 días, por urgente y necesario, el impuesto a las ganancias. Pasaron 80 y pico de años y todavía seguimos en emergencia económica porque seguimos con ese impuesto. Creo que fue en 1998, 96, una cosa así, que se puso el IVA al 21%. Eso sí, transitorio, por 90 días, por una emergencia del momento. ¿Cuánto pagás de IVA? Todavía 21%. Pasaron 21 años, nada más, tampoco es que es un periodo corto. Y después creo que se puso, fue en el 2001, el impuesto al débito y al crédito. También, 90 días, emergencia. Lo seguimos pagando. Y pasaron 15 años. El problema no es discutir muchas veces la emergencia, sino que la emergencia no se vuelva permanente. Y claramente no lo resolvimos. En el 2001 o con Dualde, ya en el 2002, los planes sociales. Y ahora estamos dando aguinaldo, etcétera. Tuvimos cortes todo el tiempo. Ni siquiera estamos cuestionando la idea, sino que lo emergente y lo rápido nunca sirvió. La emergencia, atajar penales nada más, nunca sirve para ganar. Estamos actuando a la defensiva y algún cambio hay que hacer. El segundo punto tiene que ver con nuestras ansiedades. Los planteaba también en algún programa. Yo cometo mucho este error y lo hago también desde el punto de vista económico, de confundir las expectativas con la esperanza. Entonces la expectativa quizás tiene un dato cierto y ese dato cierto es por los indicadores que llevo, por los números que llevo, tengo la expectativa de que pase tal cosa. Y muchas veces lo confundo con la esperanza de que pase tal otra. Por ejemplo, 2016, ¿cuáles fueron mis expectativas? Este año, decía yo a principios del 2016, voy a bajar unos 10 kilos, engordé 5. La esperanza, fallé. No estuve a la altura de las circunstancias. Voy a mejorar mi inglés, una varianza alta. Lo empeoré. Sí. Me voy a anotar a un gimnasio y voy a correr 42 kilómetros. Es así la emboqué. Me anoté en el gimnasio, no fui nunca. Y los 42 kilómetros me llevó un mes y medio. Corrí 1 kilómetro por día, más o menos.
una cosa es la esperanza de que yo haga un cambio y otra cosa es estar a la altura de las circunstancias de ejecutar ese cambio. Y a veces la esperanza condiciona mucho y lo metemos como expectativa y no sucedió. Lo planteo desde el lado económico, porque este año creo que el gobierno, y es lo que tenemos que analizar en el 2016, o subestimó la herencia o sobreestimó la capacidad de cambio que tenía por las expectativas que generaban la gente. Y esas expectativas en nosotros generaban una ansiedad enorme. Empezamos todos a discutir. Y bueno, ¿y el segundo semestre cuándo arranca? ¿Y por qué el dólar quedó retrasado? Y bueno, devaluemos. No, pero vamos a ir a la inflación. Bueno, pero si va a la inflación, ¿qué hacemos con...? No bajemos el gasto porque eso es neoliberal y nosotros no bajemos los gastos. Bueno, listo, financiemos el déficit. No, pero nos estamos endeudando. Entonces, cada cosa venimos discutiendo. ¿Sabes con quién lo comparo? ¿Haces asados? Sí, me sale muy bien, de hecho. Bueno, era lo que queríamos decir en este programa. Pero suponete que estás haciendo un asado y tenés un montón de asadores al lado. Vos estás haciendo el asado y tenés todos parados al lado. No, apurá el carbón, se te está quemando. No, la papa ponelo ahí abajo. No, todos opinan y vos no te dejan ni siquiera concentrarte en hacer. Muchas veces, todos los que no están en el poder creen entender las soluciones y cuando llegan después empiezan a cambiar. Insisto con lo mismo. Si no empezamos a plantear, a intentar crecer todos los años un 2% y no 3 años el 7% para después de crecer el 4%, 3 años... Basta de la emergencia, de la urgencia, porque no resolvemos nada. Tapás un bache de corto plazo, pero agrandás un montón a largo. 80 años venimos así. ¿Qué pasa si probamos políticas de mucho más largo plazo? Pero no trajimos políticos para hablar de eso. Trajimos economistas. Trajimos economistas. Trajimos primero a Fausto Spotorno, que también nos acompañó varias veces en la radio. Bueno, él es jefe economista de Orlando Ferreres. Y luego traje a un profesor que tuve en la Universidad de Buenos Aires. Me marcó, la verdad que sí, muchísimo. Quiero hablar muchos temas con él sobre el crecimiento, sobre todo es un estudioso de ese tema y además me promocionó, porque de otra forma no hubiera venido. Claro, está muy bien. Yo debo reconocer, leí un trabajo muy importante de él, que lo había hecho con la Fundación de la Bolsa de Comercio, hablando de la riqueza, de los capitales. Ahora lo vamos a hablar, con uno de los primeros estudiosos de el rastro del capital de los argentinos, cómo se fue distribuyendo. Muy interesante artículo que había hecho o nota. Es así que estamos hablando de Ariel Korenberg, profesor docente de la UBA, como les decía, además de Arclems. Y después yo me dejo el derecho, en este caso, de presentar a quien nos va a ayudar. Ya vino también varias veces al programa, porque me declaro uno de los presidentes de su club de fans. ¿Ah, sí? Sí, hoy me va a levantar el ánimo seguro. La señora Diana Mondino. No mucho más de decir que ella, gran protagonista de las economías, también de la educación, porque finalmente también forma parte de la Universidad del SEMA. Ya no podemos hablar más. Basta, ¿no? Ahora vamos a dejar hablar a los invitados. A los que saben. A los que saben. Empezamos a trabajar. Como siempre les dejamos las redes para que puedan comunicarse con nosotros. Nuestro Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran allí como Equipo Bulat. En YouTube para volver a ver todos nuestros programas y este también que tan importante será, El Inversor Oficial. Nos encuentran ahí en nuestro mail, donde pueden hacernos todas sus consultas que contestaremos aquí, o también en el programa de radio equipo.bulat@gmail.com y nuestro newsletter, que ya comprometemos a los economistas a que también escriban allí, www.el.deequilibrio.com. Claudio, vamos con vos. Gracias, Santi. Amigos, un honor recibirlos acá. Gracias por la invitación. Están los tres presentados. Vamos a pasar un videíto introductorio de la charla de hoy. Mientras pasan el video, quiero que piensen un segundo, 2 minutos, un editorial de lo que escucharon y qué le podemos aportar al televidente de acá al 2017. Lo que ustedes crean que sea muy importante, dejo picando esto, voy a la presentación de este video. Existe una parte del debate en que todos, o la gran mayoría, acordamos. Los números del primer año de gestión macrista no fueron los esperados, tanto en nivel actividad en general e industrial, en consumo, en inflación e incluso en inversiones. El caballito de batalla del gobierno. Para analizar la coyuntura y las expectativas para el próximo año, hoy nos visitan en El Inversor los economistas Diana Mondino, Ariel Korenberg y Fausto Spotorno. Diana, te tocan las primeras palabras. La verdad que me conmoviste con lo de expectativa y esperanza,
porque la esperanza es lo último que se pierde, según Está muy siempre bien. decimos, pero además es el último de los infiernos de Dante. Y ese, digamos, dejad aquí toda esperanza, es una de las frases que, digamos, en Argentina no logramos convencer a la gente, que hay que ponerse a trabajar. Lo que nosotros deseamos que venga un líder y nos arregle las cosas, deseamos que haya una política macroeconómica en la cual no participamos y que todos criticamos como en el asadito, y nadie se pone a hacer lo que tiene que hacer. Mientras Argentina no mejore productividad, mientras en Argentina no haya una convicción de que tenemos que cada uno trabajar mejor en lo que tiene que hacer, vamos a vivir de esperanzas y nunca las vamos a completar. Te toca educar gente también y escuchar las generaciones nuevas. La sociedad, siempre te pregunto lo mismo, ¿está preparada para lo que hay que hacer, para el esfuerzo que hay que hacer, o está acostumbrada a tener muchos derechos y pocas obligaciones? Hoy está muy acostumbrada, pero fíjate que muchísimos países han pasado por tragedias espantosas, de las cuales Argentina siempre se ha salvado, guerras, terremotos, etcétera, y otros países salen adelante. ¿Por qué nosotros no? Digamos, el creer que siempre vas a tener un derecho sin obligaciones es francamente una esperanza. Espera, Clara, te iba a preguntar justo eso, si era esperanza o expectativa. Gracias por tu respuesta. Ariel, un placer recibirte. No, muchas gracias por la invitación. Tu espacio. Mi espacio. No, pienso que, como siempre, mi mensaje quizás no es tan optimista como que la sociedad se queja de los políticos, pero los políticos son un emergente de la sociedad. Los economistas y los ministros también. Argentina en 100 años tuvo 100 ministros de Economía exactamente, y en vida del Banco Central, desde que nació, del 35 a la fecha, más de un presidente por año. Al mismo tiempo, Argentina tiene 5 premios Nobel, 3 científicos, 2 de La Paz. Entonces, lo que uno podría ponderar, pontificar a esta altura, no sé, uno se siente viejo, pero ojalá Argentina lograra conjugar esa capacidad intelectual y el capital humano que tiene, y todavía tiene, a pesar de la caída supuesta en la calidad de la educación básica, porque seguimos teniendo posibilidades de seguir generando innovación, seguir generando capital intelectual, como el único país de América Latina que tiene 5 premios Nobel y tendría que aprovechar a nivel colectivo y no lo logramos, digamos. Ese es el gran desafío, más allá del siglo actual. Claro. Individualmente a veces funcionamos bien y Sí. cuando nos hacemos un conjunto, no tanto. Amigos, Potorno. Bueno, voy a ir en línea con lo que decía Ariel. Argentina tiene una parte de la sociedad que es muy productiva. Y lo ves en la cantidad de premios Nobel que tiene Argentina, lo ves en los empresarios argentinos que a veces salen al mundo y conquistan. La otra vez me contaban, por ejemplo, en marcas de indumentaria argentina están en la variedad más grande del mundo, junto con Turquía. Si vos vas a un shopping argentino, vas a encontrar una variedad de marcas que no encontrás en Estados Unidos siquiera. Tenés un empuje, pero hay otra parte de la sociedad que no está funcionando a ese nivel. Y esta división de Argentina hoy se nota muchísimo. Hoy se nota muchísimo, por ejemplo, la cantidad de empleados formales que tiene la economía argentina, el sector privado, que son 6,5 millones del sector privado formales, ponerle informales en el sector privado 3 millones, para mantener a un grupo de 18 millones de planes sociales todos los años y 4 millones de empleados del Estado. Ahí tienes un problema muy serio de estructura y 7 millones de jubilados. Entonces, hay un problema de una Argentina que hoy está partida en dos. Una parte muy competitiva y otra parte que se ha ido sumando de gente que tiene muchos derechos y pocos privilegios. En realidad no es un grupo de gente, todos estamos metidos ahí adentro, hay una mezcla, no es tan fácil. Pero sí tenés esta división. ¿Por qué digo que una mezcla? La misma gente que está en el sector privado y que trabaja formalmente también recibe subsidios a la energía, al transporte, etcétera, que no debería tener. Entonces, hay unas reglas de juegos en Argentina que no son las mejores para desarrollarte, ¿no? Y eso es un problema muy serio que tiene Argentina. Cuando hablaba de expectativas y esperanzas, si uno tuviera que hablar de expectativas, vos lo que ves en Argentina es una nación que lleva 80 años de deterioro. O sea, Argentina estaba entre los 10 países con mayor PIB per cápita, hoy estamos en mitad de tabla. Entonces, si uno tuviera que mirar la expectativa de este sentido, bueno, cambiar esa tendencia de la Argentina nos va a llevar un tiempo. No lo va a hacer Macri, ni el que viene, ni el que viene. Va a tener que ser un conjunto de gobiernos y un conjunto de decisiones de la sociedad que puedan cambiar esa tendencia que tiene la economía argentina. El otro día te escuchaba a vos, Claudio, justamente en el programa de radio, estábamos haciendo la editorial y también planteabas uno de los temas que es las elecciones en Argentina, ¿no? Que cuán
cuán cerca están una de otra, que en 2 años ya tenemos que empezar a votar las elecciones parlamentarias, que también hace que eso haga que las políticas económicas no sean siempre las que quieren ver a largo plazo, sino que tienen que funcionar de la mano de lo que esté exigiendo la gente en ese momento. Y creo que eso también no sé si es algo que piensen que haya que modificar en la Argentina o no. A ver, tenés la frecuencia, la forma y el objetivo de las elecciones, que es lo que hay que solicitar. Nosotros decimos que tenemos un régimen republicano en cuanto a la división de poderes. Bueno, juzgue cada uno cuánto cree que la justicia es independiente o no. Pero básicamente lo que tenemos es un sistema en donde se vota a toda una sábana, decidida por alguien que no sabemos quién es, en donde ninguno de nosotros sabe a quién podría dirigirse si tiene un problema. No existe tu representante ante alguna dificultad, cosa que represente a las empresas textiles o a los agropecuarios o a los futbolistas, no sé. Cada uno que tuviera algo, como sí existen muy pocos otros países que han logrado un desarrollo grande. Entonces, en Argentina el problema que tenemos es que de todos los temas elegimos una puntita y nos sacamos, nos peleamos mucho. En las elecciones, ¿qué es lo que se ha discutido? Si la votación tenía que ser electrónica o en papel. La verdad que ese es el método por el cual lo vas a hacer. Claro. Lo que es relevante es qué vas a votar, cómo lo vas a votar, para qué lo vas a votar, cuál es el mecanismo. Porque después si lo haces electrónico, en papel o por señales de humo, y bueno, es absolutamente instrumental. Lo mismo que con el impuesto a las ganancias, bueno, que será otro de los temas que seguramente hablaremos, pero digamos, nos quedamos siempre en algo que en apariencia es el único tema, siempre es importante, pero no es el único. Y no lo vemos dentro de la estructura del problema general. Las elecciones podrían ser cada 6 meses o cada 6 años si estuvieras votando por algo que tiene contenido. Así es un gastadero de plata. Uno de los puntos, ya tiraste la primera piedrita ahí, de los debates políticos que incumbían en la economía fuertemente, y creo que quedó, no sé, como muy expuesto las debilidades de conocimiento de mucho del sistema político. Al menos es una opinión mía, que tiene que ver con el debate político sobre el impuesto a las ganancias. Y te miro, Ariel, por esa respuesta, porque en realidad, no sé, desde mi punto de vista, mostraron un desconocimiento enorme de lo que es un impuesto, para qué sirve un impuesto, la diferencia con incentivar una economía, con castigarla. Te escuchamos a vos. Bueno, no soy experto en finanzas públicas, pero entiendo que hoy el problema fundamental es que Argentina, déjame que salga un poquito por la tangente, para poder retomar el sendero de crecimiento, no el año que viene, sino que por primera vez tenga un proceso de crecimiento sostenible que dure más de 7 años, porque Argentina hace 70 años que no logra crecer más de 7 años seguidos. O sea, repito, 70 años no logró crecer en términos positivos más de 7 años seguidos, incluso con el gobierno anterior, como sabrán. Entonces, para lograr eso, Argentina necesita una tasa de inversión de una magnitud importante, 25%. Ahora, ese 25% de tasa de inversión, el punto es no en un año, sino durante décadas, que es lo que nos diferencia de Australia. Y ahí va el tema de los impuestos. Obviamente que la presión impositiva está muy alta, pero hoy la tasa de inversión, Fausto nos podrá traer sus números también, está alrededor de 15 puntos de producto. Casi 2 puntos apenas por arriba del 2001-2002, en eso sí se parece al 2001-2002. Hoy si hubiera una crisis más profunda que la que tenemos, porque ya es profunda, lo único que se podría vincular en cifras es a eso. Entonces vos fijate el déficit fiscal que tenés, 5 o 7 puntos, de acuerdo a cómo lo calcules, que algunos dicen que es casi tan grande como previo a la hiperinflación del 89. Son casi el mismo ajuste que vos necesitas mandar todo eso a la inversión y además sostenerla. Y ese es el desafío, ¿cómo lograr la clase política convencer, tomar la manija, convencer a la sociedad y que la sociedad se embarque en un proceso de crecimiento sostenido? Ahora, déjame repreguntarte ahí, perdona que te interrumpa, sí, pero en algo entonces estamos fallando nosotros, porque todos los que estamos acá, supongo que el año que viene también, estamos en la docencia. Algo explicamos mal, porque hay algo que en la sociedad están pensando que el que invierte es un timbero, es un especulador, que en la sociedad no está bien visto ni el empresariado, ni el que toma gente, es como que hay que castigarlo porque tiene plata. Bueno, es que la plata se genera laburando y ahorrando, pero hace 50 años que lo logramos ahorrar en forma sostenida.
Entonces, ¿qué incentivos tenés hoy a ahorrar en Argentina? Hoy. ¿Qué incentivos tenías en el 2001-2002? Posterior a la crisis del INDEC 2007, acá el INDEC estuvo intervenido 8 años, no un ratito. ¿Qué incentivos tenés entonces a ahorrar en pesos? ¿Cómo retomamos el sendero de profundizar en mercado de capitales si no generamos una moneda de unidad de cuenta? Claro. Perdón que estoy fastidiado, hace 50 años que escucho esto desde que era alumno. Bueno, 50 años desde que nací, más o menos. Ese es el punto, o sea, me parece que lo que hay que lograr no es crecer en el 2017. Lo que hay que lograr es un cambio en donde se incorpore el conjunto de la sociedad, la parte que nombraba Fausto, de la sociedad que está inmersa en el sistema formal, pero también en el sistema informal. No solo importa la cantidad de empleados en negro y los cuentapropistas, sino la gente que cobra por debajo de las mesas en las grandes empresas otro porcentaje del sueldo. Tal cual. Entonces estamos financiando gasto público sobre una base impositiva cada vez más reducida. Me parece que el debate es mucho más profundo, y perdón el chiste, de reformar ganancias tomando un café a la noche. Mucho más profundo que en poner un impuesto al juego. Es que en realidad yo lo tomé, y les paso la palabra a ustedes, como una discusión política, no económica. O sea, a nadie le importaba lo que estaban discutiendo. Estaban discutiendo quién ganaba poder, quién pedía poder, que mirá la foto que me saqué, mirá la foto que te saqué. Era de chicanas, más de pensar en el país, pensando en los puestos de ellos, de cada uno de ellos. Y creo que es parte del problema. Te toca. Bueno, a ver, una clave del problema argentino, pero clave es la falta de instituciones. Lo que decía Santiago de los plazos de las elecciones políticas está atado a la falta de instituciones. Si vos no tenés instituciones, claro, cada elección se redefine todo nuevo. Gana Macri, otra economía. Gana Kirchner, es otra economía. Porque no hay una institución que sostenga una política a largo plazo. Entonces, como no la sostiene la institución, el político que gana se la lleva puesta, hace lo que quiere. Eso por un lado. Entonces, el tema de ganancias, por ejemplo, es ejemplo de lo mismo. No es un problema del impuesto a la ganancia, el problema es el sistema impositivo argentino. Fíjate, querés cobrar ganancias sobre plazos fijos. Y cuando querés cobrar plazos fijos de ganancias, te das cuenta que el crédito tiene 10.000 impuestos más. Tenés el impuesto al cheque, ingresos brutos, depende de la provincia si va al crédito, si va a los depósitos, si va todo junto. Entonces, eso es porque como la política de corto plazo, porque la define un político, bueno, lo mejor es gastar todo ahora, no ahorrar. Y al no tener ahorro, reventar la inversión. Entonces, es un sistema donde... ¿De dónde sale la inversión? Del ahorro. Para ahorrar tenés que tener una visión de largo plazo. Para tener una visión de largo plazo y la política a largo plazo tenés que tener una institución que lo sostenga. Claro. No existe la institución, entonces no existe el ahorro, no existe la inversión. El político se lo gasta todo hoy y después que se arregle el que viene. Y ese es el proceso en el que está metido Argentina. ¿Cuál es la principal deuda que creen hoy que queda rebotando de este año en cuanto a lo que fue la campaña y el año que estamos cerrando? Bueno, voy a empezar, Ariel. Ariel, tiene ganas. Te contesto a vos, pero sí. Quería... Vos sabés que, además, la otra señal de inestabilidad argentina es que la duración promedio de los ministros de Economía, además, cayó violentamente desde los 40 a la fecha. Sí. Cuando yo menciono que hubo 8 ministros de la gestión kirchnerista, todo el mundo me mira, porque la memoria es corta. Kicillof no, unos cuantos más. Entonces, no solo hubo 100, sino que la velocidad de cambio fue aumentando. La velocidad de cambio es enorme. Entonces, yendo a ganancias, yo hice un cálculo, discutible, digamos. ¿Ganancias cuánto es la tasa actual? Más o menos. Está bien, hay que contar las deducciones. 35. 35 por persona. ¿No es nada? Bueno, pero en realidad no se cobra, porque la tasa efectiva de ganancias respecto de las utilidades implícitas que están en el PBI a precios corrientes es menos del 10%. De vuelta, la base se está achicando de la economía formal. Entonces, a partir de ahí vos no podés tomar ningún tipo de decisión. Entonces, ¿cómo era tu pregunta, programa? No, preguntaba ¿cuál es la deuda que hoy quedó pendiente, creen ustedes, para la sociedad de este año en cuanto a lo que fue la campaña? Está muy sesgado a mi opinión, no para la sociedad, para lo que yo opino que es relevante. Un diagnóstico tajante respecto de la herencia, lo estoy esperando. Viene por goteo en este momento. Para mí el 11 de diciembre venía el diagnóstico tajante, no de un libro. El libro ese no lo leyó nadie. No lo escuché. Igual el libro tampoco INDEC, Banco Central, que sí, con la carta orgánica, acá tenemos una experta,
de la ley de inconvertibilidad allá por el año 2012, que habría que rediscutir, o no, o seguimos con la misma carta orgánica, pero tiene que ganar reputación y credibilidad el Banco Central todavía, muy bien, está en el camino. Banco Central, el Estado, yo no vi ningún diagnóstico básico. Vamos a... La sociedad no está convencida de que viene con una crisis, en promedio. Es un buen punto. Tenías, cáncer de hígado y nadie sabía. Metástasis en todas partes y no se notaba. O sea, la gente no solo no tiene conciencia de que había un verdadero problema, sino esto como, ¿viste los dibujitos del coyote y el correcaminos? Que una vez te habías agarrado de una ramita de abajo, bueno, no te caíste del todo, pero la ramita es muy endeble. La gente no ve eso. Claro. La gente ve un dibujito y se ríe nada más. No ve el riesgo que hemos tenido. También era lo que quería decir al principio, que una, no llamarlo soberbia, pero también de creer, y ya lo tuvimos estos casos con varios ministros, que solo la imagen positiva iba a generar expectativas favorables que iban a producir el cambio, que las inversiones iban a venir simplemente por no descubrir la herencia del todo, para que no me venga. También hubo una sobreestimación de la capacidad de cambio, soberbia, no sé cómo llamarlo, de algunos, que finalmente o subestimaron la herencia o se sobreestimaron en la capacidad de resolución. Déjeme dar una vuelta de tuerca pensando en el 2017, te miro, Diana, para pensar en eso. Una de las cosas que me alienta, tratando de ver el vaso medio lleno, es que el mundo dio señales de cambio importante. La primera la vi en la votación de Brasil, que no me parece menor. Esto de que haya votado por 20 años un gasto que por lo menos no crezca más que la inflación, congelarlo, votado por todos los políticos. El evento de Donald Trump en Estados Unidos también me parece una lección importante para la clase política si queda lejos de la sociedad. Esas señales, y mirando en el 2017, ¿la podemos tener en Argentina? Mira, a esas dos señales, sumar el Brexit, sumarle lo de Italia, sumarle lo de que estén. Por otra parte, una ley como las de Brasil no son muy distintos de nosotros. Mañana la cambiamos y si querés la vota todo el mundo también. No, pero digamos, en Argentina tiene que haber un revulsivo y no lo hubo. No lo hubo, la gente no ha tomado conciencia para que empecemos a trabajar. Yo pongo un ejemplo, digamos, los extranjeros que vienen, cuando uno conversa, te miran diciendo, ¿qué es eso? Vos decís, una bicisenda, y lo explicás con orgullo. Y un extranjero no puede entender que haga falta hacer la cantidad de cosas que hacemos nosotros para una bicisenda, con esos cordón cuneta, con los palitos. ¿Por qué no lo pintan una raya en el suelo y que la gente la respete? Entonces, la sociedad no tiene conciencia de todas las cosas que nos hacen, no tiene la conciencia del problema económico que hay, no tiene la conciencia de que el gasto público es 50%, no tiene conciencia de ninguno de los problemas como sociedad en su conjunto. Pero a título individual, no solo hay talentos que pueden sacar adelante, sino que trata de buscar sus pequeñas ventajas, su forma de progresar individualmente. Lo que tenemos que hacer es tratar de sacar algunas de las cosas que impiden. Entonces, a lo mejor podríamos mantenernos un tiempito más, no lo sé, pero tal vez un poquito más con este gran déficit fiscal, tal vez pudiéramos financiar un poquito más la deuda y seguir pateando el problema y escondiendo la tierrita bajo la alfombra, si cada uno pudiera tener un poquito más de posibilidades de flexibilidad para trabajar. Si empezáramos a desregular de alguna vez la economía, la ley de pymes que iba a venir, la ley de entrepreneurship que iba a venir, la ley de que si yo quiero poner un toldito en mi casa no tenga que pedir permiso, o sea, y no lo veo. El plan de modernización... No, atrasaron la de emprendimiento, la tratamos acá, una locura que no hayan aprobado algo que incentiva el trabajo. Bueno, la de pyme igual salió. La de pyme sí. Pero tardó 4 meses. Tardó un montón, sí. La de mercado de capitales se suspendió por lo de ganancias. Pero a ver, esto es un tema clave, lo que dice Diana. Para perspectivas de corto plazo es clave. Argentina es un... Yo lo pongo con esta imagen. ¿Viste cuando estacionás el auto y se te pega uno adelante y uno atrás, pegadito y no te puedes mover? Bueno, esa es la situación de la economía argentina hoy. Está una encerrona de ese tipo. ¿Qué pasa? No puedo crecer porque tengo muchos impuestos, entonces no me deja andar. Entonces, ¿qué me queda hacer? Y bueno, muevo un poquito las retenciones para que crezca un poquito el agro, entonces muevo ganancias para que crezca un poquito el consumo. ¿Viste? Como haces con el auto, todo el volante por un lado, te mueves 1 milímetro, el volante por otro lado, te mueves otro milímetro. Y ese es el camino que está tomando el gobierno, tratar de salir de a centímetro hasta que pueda salir. Y este punto es clave porque, dado que no tenés inversiones, o tenés poca inversión porque tenés poco ahorro. ¿Por qué tenés poco ahorro? Porque casi todo se lo está llevando el gobierno que está sobregastando. Lo que te queda para mejorar es lo que llamamos la productividad. Entonces, ¿qué instrumento tenés para mejorar la productividad sin inversiones? Las regulaciones. Bajá las regulaciones, que la actividad económica... Fíjate lo que pasó con el agro. Le sacaste regulaciones y ya te digo, el año que viene es el único sector que para mí va a mostrar crecimiento
real, el crecimiento de lo que llamamos el PBI potencial, acá me va a decir, Ariel Correa me corrige. Argentina hace 4 años que está estancada. ¿Eso qué significa? Que el PBI potencial, la capacidad de crecimiento está planchado, o sea, no tenemos capacidad de crecimiento. Lo único que han hecho los gobiernos es manejar o administrar la demanda para que tengamos las recesiones cuando no hay elecciones y los crecimientos cuando tengamos elecciones. Pero si vos miras los últimos 4 años fue posta, menos 2,5, más 2,5, menos 2,5. Y el 2013 más 2,5. Son todos los mismos números. O sea que en realidad estás administrando cuando fluctúa la economía, pero planchada. Claro. Vos lo que necesitas es que esa economía estancada pegue un saltito. Yo creo que el único sector que va a pegar ese saltito va a ser el agro. Que sí va a aumentar, va a tener una cosecha récord el año que viene de todos los productos, porque la abriste en la caja de herramientas. Los señores solamente podían plantar soja, pueden plantar maíz, trigo, etcétera. Pueden hacer carne, pueden hacer cerdos. Ese es el único sector que va a crecer realmente. Y el resto va a recuperar, va a volver al rebote. La cuestión era lograr que cada vez más sectores puedan ganar capacidad de crecimiento, ¿no? ¿Hacemos un corte? Pequeño corte y seguimos. Gran charla, me quiero quedar charlando. Innovación permanente. Vocación por la vida. Calidad sin fronteras. Vago. Ética al servicio de la salud. Luxcan, concesionario oficial de camiones y buses Volkswagen. Encontralo en Acceso Este, kilómetro 35 Moreno. En estas fiestas, encontrar el mejor regalo es mucho más fácil, porque está en Garbarino. Por ejemplo, TV LED Philips 43 pulgadas, en 12 cuotas sin interés de 666 pesos con 58. En Garbarino, pensamos en vos. Con una nueva visión entre todos los vecinos, estamos construyendo la capital del norte argentino. Resistencia, tu lugar. Municipio de Resistencia. Estamos como somos, el último libro de Tomás Bulat. El economista que pudo explicarle la economía a todos, revisa los mitos que nos impiden tener el país que queremos. Estamos como somos, de Tomás Bulat. Publica Sudamericana. Muchísimas gracias por esperarnos. Voy a tomar, Fausto, tu ejemplo del auto que está... Vamos a ver que la primera maniobra es lo del campo. Sí. Mirando para adelante. Empiezo, Ariel, por vos. ¿Algún consejito que darías para virar la economía para adelante? Tema subsidios, tema impuestos. Algo que ayude a caminar un poquito. 2 herencias positivas. Vamos. Eso que uno es crítico. La capacidad de endeudamiento del país está. Digo, esto de que tuvimos un crecimiento que no estuvo apalancado en el sistema financiero, ni tampoco tomó deuda pública externa, pero sí deuda pública, y en parte en dólares, o sea, ojo, porque es un tema, pero no deuda pública externa, por lo menos en forma masiva. Y la otra, que para que arranque las obras públicas, uno dice, bueno, no hay ahorro, parece una encerrona total, no hay ahorro, etcétera. Bueno, no arrancaron las obras públicas con un sinnúmero de consecuencias. Por un lado, mencionar los casos de corrupción que quizás los que tomaron la posta ahora generó cierta paralización. Por otro lado, el desconocimiento de la gestión de la obra pública, que hay que recordar, digamos, durante el kirchnerismo y antes, cambiaron las reglas para bien o para mal, por lo tanto vos no sabés ni quién financia, si el Estado Nacional, el municipio, saltea a los gobernadores. Todo ese desbarajuste implica también cierta... Y además la paralización que el propio kirchnerismo hizo durante 2015. Valga la paradoja, por cuestiones ideológicas o no, al no tomar los créditos multilaterales
para generar obra pública y financiarla con impuestos corrientes, que no es lo correcto, digamos, a releer los manuales de macro y de finanzas, por favor, las anteriores gestiones, bueno, implicó que hoy el país tenga disponible crédito multilateral para arrancar las obras públicas. Así que ahí hay una cuestión positiva. Y por ese lado es donde la inversión tiene que traccionar. Porque recrear, perdón, valga la paradoja, recrear los ánimos del espíritu de los inversores, generar confianza, etcétera, en mi opinión, por este error de postergar el diagnóstico tajante, no se generó una fortaleza en el optimismo que quería generar la gestión actual. No estoy diciendo que se perdió la oportunidad, por supuesto. Me tomo tu punto y lo meto también en este debate. Hubo un cambio o intento de cambio que ojalá pase, que es la participación privada pública en obra pública, porque también para incentivar la inversión que alguien entra había que cambiar ciertas reglas que eran dolorosísimas para que... Sí. A ver, el proyecto de participación público-privada, que en muchísimos países existe, el PPP. PPP. No PPP, sino, en serio, una Al cosa... contrario, para terminar con el PPP. Es realmente muy positivo, por supuesto, podemos discutirse algunos artículos, pero el concepto es muy bueno. Lo que hay que enseñarle a la gente es que si va por una autopista y tiene que pagar peaje, y que si usa un cierto servicio lo tiene que pagar. Entonces, la parte privada se va a recibir los fondos solamente si logra cobrar. Eso es algo muy positivo. De todas maneras, la obra pública está creciendo al 80% de una base cero. Claro. Se están licitando en este momento obras a precio nominal más bajo que el que había el año pasado, que con un 40% de inflación quiere decir que antes los muchachos se divertían bastante. Es el único rubro con deflación. Sí, y fuerte. Cayó la inversión en conventos. La ganadería también. Entonces, ahí tenés bastante. De todas maneras, también tenemos el concepto que el Estado está para hacer obra pública. No, señor. El Estado tiene 3 funciones solamente, que son defensa, seguridad y justicia. Además, muchos creemos que es muy conveniente que haga salud, educación, infraestructura, etcétera. Pero la función del Estado no es la obra pública. Son defensa, seguridad y justicia. Y la verdad que todavía ahí hay mucho para caminar. Hay otra cosa en la cual el Estado puede arrancar el auto de a poquito, que es con las campañas de educación. Y no educación en que los chicos sepan que Colón descubrió América, sino en respetemos el semáforo, no pases por la izquierda, no gaste luz. Mire que la luz, la energía la importamos y se la estamos pagando a un jeque árabe, o sea, el déficit fiscal ni siquiera queda dentro de Argentina. Para los keynesianos que les gusta mucho el gasto público, es un gasto público que no queda acá, sino que se va para afuera. Entonces, yo creo que se puede hacer bastante con eso sin recursos, porque eso es simplemente estimular a la gente a que piense de una manera tal vez diferente. Respetar un semáforo en todas partes se hace, aquí también. Yo creo que hay muchos caminitos donde podés empezar a mover un poquito más el auto, pero no va a ser instantáneo. Agrego como también instalo parte del debate del 2017, los subsidios, que es un tema bastante pendiente, porque es algo raro, subsidiamos al productor en parte y subsidiamos al consumidor, estamos subsidiando en ambos bandos. Sí. ¿Cómo salimos? Los subsidios, va a haber que salir, ya en medio del gobierno planteó el esquema de salida para gas, para electricidad, creo que ahora se va a definir cómo van a ser los subsidios, se va levantando de a poquito. Sí, en febrero y agosto, pero no sé si pasaron los montos todavía. No. Lo que van a eso se va a hacer de a poco por el monto, por el tamaño. Lo que pasa es que cada vez va a pesar menos porcentualmente. O sea, si antes pagabas 1, ahora pagabas 4, metiste 400%. Pero en realidad metiste pagar 3 pesos. Ahora, de 4 a 7, también 3 pesos, pero ya no es 400%, es 60, 70%. Entonces, porcentualmente los impactos van a ser menores, aunque los montos van a ser iguales. Yo creo que para el 2019 me parece que es razonable terminar con los subsidios en el 2019 y eso te va a ir resolviendo uno de los problemas, que es el gasto público, pero igual te queda muchísimo camino por recorrer. El tema fiscal te voy a plantear, son 2 problemas de la misma raíz, pero 2 problemas diferentes. Una cosa es el déficit fiscal y otro problema es el gasto público. Esto lo vas a entender bien. El déficit fiscal, es verdad que depende del gasto público, pero el déficit fiscal es básicamente un problema financiero. Mientras tenga déficit fiscal, lo puedo tener siempre y cuando alguien me lo financie. Ahora, el gasto público es un problema económico. Un gasto público demasiado elevado es una mochila que le estoy cargando al sector privado, porque lo tengo que financiar o con emisión monetaria, o con deuda, o con tasa de interés más alta, deuda, o con impuestos. Entonces, uno es un problema económico y otro es un problema financiero. Me preocupan los dos. Hoy me preocupan los dos, porque tenés
el gasto público muy elevado, que es lo que te hace impide que la economía crezca más rápidamente, con lo cual tenés que ir reduciéndolo, pero no tenés tanto espacio para reducirlo. Esa es la foto, perdón que repregunte ahí. La película, ¿ves que están en el buen sendero para bajarlo? No. No. No era lo que quería escuchar. No. A ver, pero te puedo agregar algo a lo que dice Fausto. Acá tenemos un problema enorme de déficit fiscal, gastos muy superiores a los ingresos, pero además un desconocimiento. Hoy tenemos una estructura impositiva onerosísima que grava cosas que en realidad no existen. Si yo mañana pongo un impuesto a las camisas blancas, ¿qué camisa te vas a poner? Azul. Una que no sea blanca. Entonces en Argentina hoy tenemos que tratar de lograr que haya inversión y tenemos completamente desgravados el sector, digamos, invertir en bonos para el Estado y onerosísimo, y absolutamente desmencial el sistema impositivo que hay sobre el sector privado. Por lo tanto, no hay inversión en el sector privado. Por lo tanto, si el gobierno eliminara todos esos impuestos, no tendría ningún costo fiscal porque total no hay. Y eventualmente, si le quitas todos los impuestos, a lo mejor empieza a haber. Entonces, esas son todas ideas que no cuestan plata y que la verdad que me parece que el gobierno no se nota hacia afuera que esté trabajando en esos De lo temas. que estás diciendo hay dos pruebas bastante evidentes. Uno, cuando le bajaste la retención a 0 al trigo y al maíz, no lo estabas cobrando. Total no lo cobrabas. Y ahora tenés ingreso de dólares, cosecha fina después de mucho tiempo. Pero no solamente tenés ingreso de dólares, por ejemplo, el maíz es extremadamente volumétrico o voluminoso, no sé cómo se dice, entonces tenés muchos más viajes en camión por el maíz que el que hubieras tenido si hubieras seguido con la soja. Entonces es algo que de todas maneras no tenías y que tuviste un salto cualitativo, además de la maravilla que genera sobre el suelo y los bichitos y la parte ecológica, que obviamente es muy relevante, pero que ningún político mira. Pero generaste un montón de aspectos positivos. Entonces yo creo que este gobierno, y el que venga después también, debería mirar todas aquellas actividades que hoy no existen para tratar de generarlas o fomentarlas, pero no a costa de cobrarle al que ya está, que eso es lo que estamos haciendo también. No nos gusta algo, pongámosle más impuestos al juego. Nadie le gusta el juego, ¿quién lo va a defender? Pero es el concepto. Le saco a este para cobrarle más al otro. Ese juego de suma cero tiene que desaparecer de la estructura mental. Y a ver, uno de los problemas que estudiaste este tema bastante, le saco a uno para darles a otros, pero esos otros no están recibiendo el dinero porque tienen un montón de intermediarios. O sea, si vos decís, bueno, a este le saco 10 y estos 10 van asignados a esto, pero la burocracia se lleva 6 de esos 10, creo que el número es más o menos así, no estoy exagerando. Sí. En realidad es improductivo completamente, ni siquiera estoy distribuyendo. Es que, a ver, trato de resumir y me apoyo en lo que dijo Fausto. Déficit fiscal podés tener si querés. No sé si esta magnitud. Otros países lo tienen transitoriamente. Vos tenés que demostrar que en el futuro vos sos solvente y querés pagar. Al mismo Estados Unidos. Bueno, pero Estados Unidos tiene la divisa clave. Que ahora no se está pegando mal porque se está encareciendo. Nosotros no. Entonces lo que hay que tener en claro en Argentina es que nosotros no emitimos dólares, emitimos pesos. Y emitimos pesos y cada vez los queremos menos, porque hay inflación. Entonces, ¿cómo se financia el déficit fiscal? Tiene que haber ahorro. Cuando Argentina retome, como si fuera fácil hablar, pero cuando Argentina retome el sendero en un mercado de capitales profundo y la gente ahorre en pesos, sin perder el poder adquisitivo de esos ahorros, financiar un déficit fiscal transitorio con ahorro de los argentinos va a ser normal. Cualquier país del mundo se compra bonos públicos. Bueno, pero acá lo tratás de timeros. Bueno. Y especuladores. Y el que te financia el déficit. O sea, Argentina fabrica un déficit enorme y castigás al que te lo financia. Sí, especulador, improductivo. Y si no lo financia... es buena noticia, pero la deuda es mala noticia. Claro. Pero sí, conseguimos un crédito, sale un dato positivo. Claro. Ahora, cuando hay que pagar la deuda, no, eso es mala. Eso fue otro. Pero aparte, si los especuladores no lo financian comprando bonos que tienen impuestos cero, por algo será. Porque si vos le pones impuesto a la renta financiera, no a los plazos fijos, que se hizo 3 veces en la historia, allá nomás, 20 años. Ya lo probamos, son fórmulas probadas. ¿Qué va a hacer? Enanismo fiscal, enanismo en el plazo fijo, y no vas a tener plazo fijo. Entonces, ¿cómo incentivas el ahorro? En pesos, o sea... Esa es la fácil, pero hay que pensar en términos dinámicos. ¿Cómo vamos a crecer en forma constante en los próximos 40 años, como hizo Australia? Nosotros crecimos a la mitad de Australia, por eso no somos Australia. Y el otro punto que quería hacer, el tema de la eficiencia en el gasto público. Pues podemos seguir con el mismo gasto público, incluso creciendo.
sería bueno que crezca a un ritmo menor que el crecimiento económico y sin aplicar un ajuste nominal. Pero el tema es la eficiencia. Acá se aumentó muchísimo gasto público y tenés huelgas en los hospitales. Y tenemos que tirar abajo el hospital clínica que está lleno de ratas, así, hablando muy pronto. Una ganancia tomando un café. para mantenerte gasto público. Por eso. Monstruoso, digamos. Y no implica despedir gente tampoco, lo que estoy diciendo. Entonces, eficiencia, ahorro y la otra, estabilidad macro. En época de vacas gordas no pensamos en el ahorro, en época de vacas flacas vuelve la productividad. Sería bueno compensar un poquito. En época de vacas gordas ahorrar y pensar en la productividad, para que el día de mañana dejemos ser egoístas con nuestros hijos. Por eso hay tantos capitales en el exterior. Somos en realidad egoístas con nuestros hijos y por eso nos generamos la Argentina que queremos, ni le dejamos nada. Te doy un dato, desde 1860, él decía déficit fiscal transitorio, desde 1860 hasta ahora, 2015, 150 años. ¿Cuántos años de déficit fiscal tuvimos? 137. O sea que el transitorio no existió nunca, y 12 dispersos así por el mundo, por la historia. Y justo los 3 años era que había un montón de feriados. No había 3 años con default, o sea, sí, una parte de los años de déficit de superávit lo tuvimos con default. Entonces, ese transitorio nunca se dio. Argentina siempre estuvo perdiendo plata. Resultado, emitía deuda hasta que no podía pagarla más, porque vos para poder pagar la deuda en algún momento tenés que tener superávit para poder devolver, o tener un déficit mucho más chiquito. Pero nunca podés pagar la deuda, entonces haces default. Entonces empezás a emitir dinero. Hasta que la inflación no da más, resolvés el tema del default y volvés a emitir deuda. Acá hay que entender un tema, y eso es un tema muy importante, acá más a largo plazo, y es que ese déficit fiscal está en el núcleo de la destrucción del ahorro y del derecho a propiedad. Acá me voy mucho más a fondo. El déficit fiscal continuo es una amenaza al derecho a propiedad, tarde o temprano. Tarde o temprano vos sabés que si el Estado tiene mucho déficit fiscal, en algún momento algo va a hacer para resolverlo. Ayúdenme en algo. Y después voy a hacer un intento de ver algo positivo. Pero ayúdenme en algo. Si nosotros lo teníamos acá y los conocemos, y está, no sé, un Prat Guy, un Sturzenegger, todos, esto lo sabían, lo saben. No es que lo que estamos diciendo es algo nuevo, que... Debe haber algo que cuando estás cerca, nunca nos pasa, a mí me pasó, que cuando estás ahí no lo puedes aplicar, lo que sabés que hay que hacer, porque me sorprende que estemos diciendo cosas como que ellos no lo saben. Yo creo que sí lo saben, yo creo que intentaron, y yo creo que siguen intentando, y lo que tenés es un convencimiento en la sociedad, no en nuestra no solo en nuestra dirigencia, en donde se aplican conceptos como este que decías de que un plazo fijo es algo improductivo, nefasto, especulativo, etcétera, en donde contra el sentimiento de la población no se puede. Hay una frase muy famosa que dice que, digamos, nada más poderoso que una idea que está arraigada. Y la verdad que la sociedad argentina está absolutamente convencida que podemos y tenemos derecho a vivir así, y los políticos en el fondo saben que si hace falta, el sustentar el déficit fiscal no va a ser pagando la deuda, va a ser licuando la deuda con un shock inflacionario. Y bueno, y que caiga el que queda. Entonces el político se siente que él está siendo llevado por la ola de la sociedad. O sea, acá yo creo que no estamos siendo tan negativos, te estamos dando múltiples soluciones. Yo te estoy dando la más fácil, pintar la raya amarilla para la bicisenda, o sea, hay algunas un poquito más estructurales como las que mencionan ellos, pero digamos, hay muchísimas posibilidades de solucionar. No es que el político no sepa, sino que enfrenta con una situación muy difícil. Pongo otro ejemplo. Ahora que se amplió notablemente la asignación universal por hijo, no solo en monto, sino en cantidad de gente. ¿Me puedes explicar cómo puede ser que hubiera gente que no sabía que existía la asignación universal? Y que le tenés que pagar al piquetero que te trae, 55 pesos le pagan, al que lleva los nombres de nuevas personas para acogerse al sistema. Entonces tenés un sistema que te dan plata sin trabajar y que le pagan al que te trae. Y te estimula que te generen eso, ¿no? Por supuesto. Más intermediarios. Más intermediarios. Entonces, acá tenés un problema de educación básico, porque si realmente hay necesidad de ayudar a esta gente, entonces ellos se tienen que enterar solitos, no es necesario que haya este mecanismo de intermediación. Yo creo que los políticos, por lo menos los que tenemos ahora, sí saben, sí quieren, sí tratan. Lo que pasa es que están luchando contra una sociedad que se resiste. Está muy... Yo me tomo la humilde opinión y digo aquí que me parece a mí que es muy distinto, ustedes saben la historia que hemos tenido, que es muy distinto cuando salís, por ejemplo, de una crisis, como vos bien decías, quedó agarrado de la ramita, pero finalmente no cayó. Y sería muy distinto salir de un lugar donde sí hubiera caído
por ejemplo, con distintos shocks, con más shocks, que no sea el gradualismo constante, que esto está haciendo que todo el tiempo sean malas noticias, de a poco, muy de a poco, porque es gradual, y son malas noticias constantes que a la gente la terminan cansando, agotando, y creo que es muy difícil de ahí salir de un lugar donde no se puede dar a entender, como bien decía Ariel en un momento, que no se llegó a una crisis de casualidad, y entonces es difícil hacerlo entender. Y la gente piensa que son todos iguales. Exacto. Y vos decís, no todos somos iguales. Existe la Madre Teresa de Calcuta. No estará muy a mano, pero hay muchísimas cosas positivas en Argentina y cuesta verlas porque estás en esta continua tradición de noticias negativas. Hay un punto que quiero agregar también, que es el panorama internacional. Y déjeme plantearlo del lado positivo en este caso. Estamos todos descontando que ganó Donald Trump, que viene el proteccionismo, que viene la suba de tasas, que todo ese escenario que va a ser muy difícil para América Latina. Pero, como ya lo sabemos todos, mi sensación es que gran parte de estas cosas forma parte de los precios, ya, y lo vimos. Y el segundo punto, que es un tema más ideológico. ¿Se puede ser proteccionista con un tipo de cambio tan alto? O sea, todo el mundo dice, ahora va a subir el dólar contra las materias primas, contra los emergentes, porque el dólar va a ser la supermoneda. Si vos querés aplicar una política proteccionista, esa suba del dólar te juega en contra. Claro. Por lo tanto, tiene un límite, y ese límite es que como estamos todos tan negativos con el panorama internacional, yo creo que nos podemos sorprender a favor de que el viento todavía no terminó. Es más, hay una contradicción en las mismas políticas que propone Trump. Trump lo que dice es, voy a proteger la economía, voy a cerrarla, voy a que reducir el déficit comercial, pero al mismo tiempo voy a aumentar el déficit fiscal, con lo cual me tienen que entrar dólares a Estados Unidos. Y va a bajar impuestos. No, pero no puede entrar, no puede aumentar la cuenta capital y bajar la cuenta corriente. Es imposible. Los dólares por algún lado van a salir. Entonces, de por sí, yo creo que va a pasar algo como decís vos. Si sube el dólar, es mucho más barato importar de China o soja de Argentina o carne de Brasil o Paraguay. O sea. Sí, pero digamos, como es un respetado opinador político, creo, el carácter es el carácter. Digamos, cuando se dio la confluencia de una situación similar, allá por previo al 85, digamos, durante Reagan, reaparece el déficit comercial. Y la ideología era proteccionista. Por lo tanto, digamos, se pueden dar las cosas en este sentido. Obviamente, cuanto más caro el dólar, más barato será importar de China por parte de Estados Unidos. ¿Cuál es la reacción política de alguien que determinadamente quiere que Estados Unidos sea fuerte y proteccionista y no tenga tratados? Subir tarifas, no se podrá ahora. Reacción, cerrar la economía. O sea que yo en ese sentido no soy tan optimista con respecto a Estados Unidos a lo que vos acabas de decir. O sea, yo creo que vamos a una situación, espero que temporal, no permanente, de apreciación del dólar y baja de las materias primas de los mercados emergentes. Yo creo que ahí el tema China. Más resiliencia, porque por suerte vendemos productos agrícolas. Claro. Chile, lo veo mal, otros que venden petróleo lo veo mal. Pero vamos a una situación que coincide con nuestro 82, 89, 90, quizá más moderado, pero ha pasado. O sea, en la medida que el dólar se encarezca, vientos en contra. Sí, perdón, una cosita. En general los vientos en contra en Argentina los consideramos con el dólar y nos olvidamos de las tasas. A ver, la época de Martínez de Hoz, que todo el mundo denosta tanto, ¿qué tasa de interés había en la época de Martínez de Hoz? 17% en Estados Unidos. Sí, entonces, remontá algo contra el 17. Ahora por lo menos tenemos 2 o 3. O sea, no es solamente el dólar, sino el dólar y la tasa. Okay. Entonces, hoy vamos a tener los dos vientos de contra. El dólar y la tasa. Hay un tema. Se me vas a levantar el ánimo. No, pero eso va más rápido. Pero va a ir subiendo. Claro, yo creo que es más riesgoso el tema de China hoy que Estados Unidos. Para mí me preocupa más. China entró en un proceso que lo conocemos nosotros. Perdió $1 trillón de reservas, un trillón, o sea, $1 billón de los nuestros, $1 millón de millones de dólares de reservas en un año. Puso el cepo cambiario. O sea, y se está desacelerando la economía. Ese camino ya lo vimos donde termina mal. Las empresas chinas están comprando cualquier empresa en el exterior porque, entre otras cosas, ¿qué pasa? Pones el cepo cambiario, ¿qué sucede? La gente trata de sacar... Hasta Messi se quieren comprar. Quieren comprar cualquier cosa porque dentro de las opciones para sacar dólares es si compras una empresa en el exterior. Entonces, ¿qué pasa? Hay una empresa electrónica que se compra una textil en Escocia. ¿Qué ha pasado? Pero por eso fue de Kicillof, de ministro. Sí, parece. Sí. Perdón. Viene un momento interesante, perdón el tiempo.
A eso tengo. No, vamos a ir. Tenemos 3 libros. Esto es un ejercicio que se llama Puja Económica. 3 economistas van a disputar por estos 3 libros, se van a llevar uno cada uno. A mí me interesa 2, la comida ahí. Ese lo leí, ese es muy bueno. Medio, el otro. Entonces, ¿a vos te interesan estos 2? ¿A vos? Y yo este ya lo leí. ¿Estos 2, Diana? A mí me encantaría el de Balmaceda, sobre todo para comparar el de Emilio Campo, que acaba de escribir también sobre verdad. San Martín, y así vemos. Bueno, tenés que discutir con ella. Sí, porque me interesa la comida, pero no alguien que me recomiende dejar de comer, o sea... No, ese Tenemos es un muy problema, bueno. los dos quieren el mismo. ¿Cómo? Se los vendo subimos más. el precio? Se lo íbamos a regalar, pero vamos a tener que... ¿Querés que te suba el precio? Viene también, Es sobre la historia de la comida. Soy abierto. Es sobre la historia de la comida. Sí. Soy abierto. Vamos a respetar la dama. Sí. Ahí está. Yo te hago el ¿Vos la cambio habías después, leído? hacemos un Yo truque. ese había leído. Ese habías Así leído. que Intercambiamos mails y nos cambiamos. Entonces las excusas que él quiere seguir... Bueno. Y ahí está. A mi mujer le va a gustar. Está muy bien, queda muy un bien. poco de romanticismo no viene mal. Chicos, muchísimas gracias por haber compartido. No, gracias a ustedes. Y nosotros, nuestro último programa del año, vamos a Vamos para despedirnos. allí. Despedimos ahí. entonces. Dale, hecho. Qué recibimiento, Claudio. Qué recibimiento. Esto Bien, está buenísimo. La verdad que sí. Esto para nosotros. Celebramos fin de año y el último programa del año. De este año. La verdad que sí, fue espectacular. Muy lindo compartirlo con vos y con todos ustedes que estuvieron del otro lado. Les agradecemos muchísimo. Un esfuerzo enorme hacer este programa, pero la verdad que un lujo toda la gente que hemos traído. Y agradecemos, obviamente, a toda la producción, a todos los que nos acompañaron detrás y sobre todo a todos ustedes. Es verdad, si en el público uno no tiene programa, Karina Honorato, productora de este programa, líder del equipo Bulat, a vos, Santi, muy bien portado el apellido, señores, un digno trabajar, es hermoso trabajar contigo realmente. A los auspiciantes, que la verdad nos apoyaron 2 años consecutivos en esta gesta, muchísimas gracias a ellos, muchísimas gracias al público. Luli Bulat, que nos ayuda en la producción, Gerardo González, Mirella, que está ahí sacándonos fotos, todo el equipo Bulat que nos fueron ayudando en este día a día. Y a ustedes los esperamos el 1 de marzo, aquí, por este mismo canal, en Nuevo Día, los miércoles a las 22 horas. Auspició este programa Banco Provincia.